Dios les bendiga, quiero saludarles en este momento en el nombre de Jesucristo y agradecer al Señor porque Dios es bueno, porque nos permite en esta tarde de poder compartir. Estamos dando inicio en este primer sábado en el mes de mayo a Fundamentos de la Fe. Y en este día me ha tocado, recién está nuestra hermanita Flori, que Dios le bendiga. Ahora en este segundo tema me toca tipos de fe. Y tenemos el texto bíblico en Efesios capítulo 2 en su versículo 8. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Padre Celestial, le damos gracias en este momento de poder estar delante de su presencia. Le damos gracias porque usted es bueno, le damos gracias porque usted es misericordioso y queremos que su palabra, Señor, esta reflexión pueda estar impactando nuestras vidas. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu obra y necesitamos que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad y a toda justicia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 11 en su versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una definición de lo que nosotros podríamos tener referente al concepto de fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a ver rápidamente una clasificación bíblica y teológica, ¿cierto?, de estos tipos de fe, y vamos a comenzar con algo importante y glorioso, con la fe salvadora. Esa fe que cambia no solamente el presente de una persona, no solamente, ¿cierto?, alguien de que la está pasando mal y comienza a pasarla bien. Este importante tipo de fe simplemente cambia la eternidad del ser humano. Cambia por completo el presente y el futuro que compete al hombre, que compete a cualquiera, ¿cierto? Porque las escrituras nos describen como un presente sombrío, una realidad que no podemos nosotros desvirtuar, que no podemos nosotros negar. Aunque no creamos, tanto el creyente como el agnóstico, como el ateo, el agnóstico puede decir, ¿sabe? No sé si hay un Dios. Puede que lo haya, pero no lo sé. El ateo puede negar rotundamente la creación o la existencia de un Dios. Pero independiente de ello, existe una realidad que es universal. El hombre está caído. El hombre tiene una naturaleza caída, por lo tanto el hombre, la Escritura lo describe como muertos en delitos y pecados. Como aquel que ha muerto, como aquel que está lejos de Dios, como quien ha errado el blanco, como quien está viviendo, ¿cierto?, alejado de Dios, que no tiene ningún tipo de cercanía ni relación con Dios. En resumidas cuentas, que está perdido. Entonces, dentro de este tema, tipos de fe, y dentro de esta clasificación bíblica y teológica, nos encontramos con la fe salvadora. Importante, ¿cierto?, de poder entender un poco, y el versículo que me ha tocado es Efesios 2:8, donde lo describe
y lo clarifica que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, este versículo ya nos describe de una salvación, que necesitamos ser salvos. Entonces, debemos entender que la fe salvadora no es un mérito humano. Y esta es una gran confusión que sucede porque muchos consideran que de acuerdo a obras van a agradar a Dios, y por lo tanto en ese sentido, agradando a Dios, van a poder pasar de muerte a vida, van a poder ser salvos. Entonces, pero las Escrituras, la palabra de Dios, nos describe que la fe no es un mérito humano, sino el medio dado por Dios. ¿Para qué cosa? Para poder recibir la salvación por gracia gratuita. Y esto es interesante. Entonces, se caracteriza como una fe salvadora o don de Dios o gracia. Entonces, como es, ¿cierto? Como es un regalo de parte del Señor, entonces está excluyendo las obras propias para poder recibir la justificación o para ser declarados justos delante de un Dios que es santo y que es santo. Entonces, esta fe salvadora se enfoca en confiar en las promesas de Dios. Y eso es importante tenerlo claro. O sea, quien tiene la fe salvadora es una obra que ha iniciado Dios. Una obra que comienza y que ejecuta y que implanta Dios en el hombre. Porque ya hemos dicho que las Escrituras nos describen como muertos en delitos y pecados, que no tenemos esa libertad como para poder nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestras propias obras, poder alcanzar la salvación de nuestra alma. Entonces, lo que debemos tener claro es que la salvación es independiente de cualquier obra humana. Por lo buena que sea, por lo heroica que sea. Cuando uno ve en las redes sociales que alguien arriesga su vida por alguien, que hace algo heroico, y suelo leer que él se ha ganado la salvación. Es un ángel que está aquí en la tierra y por lo tanto él tiene la salvación ganada. Pero las Escrituras nos describen algo muy distinto. Por eso es tan importante esta obra amorosa, misericordiosa, gloriosa de nuestro Dios, que es cuando imparte la fe salvadora en aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, que no teníamos una esperanza, ningún tipo de esperanza de poder alcanzar salvación, sino a través únicamente de Jesucristo. Entonces la salvación es independiente de cualquier obra humana y por supuesto eso es exactamente lo que enseña la Biblia, que por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie sería justificado. Entonces toda vuestra justicia es para Dios como trapo sucio, nos describe la palabra del Señor. Todos han pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay ninguna manera, no hay forma de ser salvo por nuestras propias obras. Eso es importante de poder tener claro, de poder estar clarificados, ¿ya? Entonces lo sabemos a través de este mensaje, si no lo he escuchado antes. La salvación es por la fe y lo entendemos. Entonces, la salvación es por gracia, por medio de la fe.
Entonces esta es la gran doctrina que distingue el Evangelio de todas las demás religiones. Nosotros somos salvos por gracia, o sea, un regalo que es completamente inmerecido a nosotros, porque no tiene que ver en que Dios nos mire y diga, wow, qué bien lo está haciendo, qué bien se está portando y por lo tanto merece ser salvo. No, todos. La Escritura nos describe que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esta gran doctrina distingue el Evangelio cristiano de todas las demás religiones. Ahora, una de las cosas importantes a tener en cuenta, 3 elementos de la fe salvadora. Esta fe salvadora tiene 3 elementos que son de suma importancia. El primer elemento es intelectual, ¿ya? O conocido como notitia, ¿ya? O también, o conocimiento. Hay un segundo elemento, el elemento emocional, ascensus o asentimiento. Y el tercer elemento, para poder tener claro que son parte del ingrediente de la fe salvadora que obra Dios en el hombre, es el elemento volitivo o fiducia, o sea, la intervención de la voluntad humana. Estos 3 elementos se encuentran en la fe salvadora. Entonces, la fe contiene un elemento que es intelectual. ¿Por qué intelectual? Porque requiere creer en los hechos esenciales de Cristo, que murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, Romanos capítulo 4, versículo 25, Hechos capítulo 15. Pero además de ese elemento intelectual, la fe salvadora adquiere y requiere aceptar, ya no solamente ese conocimiento, sino que requiere aceptar tales hechos, que esos hechos ocurrieron, que son verídicos, aunque para algunos es posible conocerlo, pero no aceptarlos. Entonces eso es importante de poder tener claros. Entonces, y en tercer lugar, la fe además requiere un acto de la voluntad. Esta fe salvadora requiere un acto de la voluntad, porque nosotros decidimos si obedecemos o rechazamos el mandato divino de poder creer. Hechos capítulo 16, versículo 31. O sea, cualquiera de estas dos opciones implica un acto de nuestra voluntad. Creer en Cristo, creer que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó de entre los muertos, ¿cierto? Creerlo o no creerlo, aceptarlo y no aceptarlo, implica nuestra voluntad. Entonces vemos estos 3 elementos en la fe salvadora, estos 3 ingredientes, estos 3 elementos que están en la fe salvadora. Un elemento intelectual, un elemento emocional, un elemento volitivo de la obra que hace Dios. Entonces, en eso nosotros debemos estar claros, como dice Efesios capítulo 2 en su versículo 8, ¿ya? Porque por gracia sois salvos. Entonces, la salvación es una obra bendita, gloriosa de nuestro Dios. Eso debemos tener claro. No es una decisión humana. No es que usted y yo se va a levantar hoy día y va a decir, ¿sabe qué? Yo voy a buscar a Dios y voy a ser salvo. Si eso ocurre, es porque Dios ha estado obrando y lo está llamando por gracia a ser salvo, a tener ese regalo inmerecido, porque de lo contrario, nosotros permaneceríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la fe salvadora, es una obra bendita, una obra gloriosa de nuestro Dios cuando nos llama para la gloria de su nombre.
Y en eso debemos estar contentos, alegres, felices. ¡Wow! Glorioso. Cuando yo era joven, yo me ponía a pensar cuando recién llegué al Evangelio. Hoy decía, ay, ¿qué vio Dios en mí? ¿Qué me llamó? Algo lindo tenía que haber visto. Soy importante para Dios. Y cuando entiendo a través de las Escrituras, cuando entiendo a través de la palabra que lo único que había en mí era una naturaleza pecaminosa que iba directo al infierno, a una perdición eterna, le doy la gloria a Dios, porque es una decisión unilateral, gloriosa y bendita de poder llamarnos a salvación por medio de la fe. Gloria al Señor. Y eso es maravilloso y eso es bendito. Dios bendiga a mi hermanita Bellanira Aguirre, que está, cierto, también en sintonía para la gloria del Señor. Entonces esta fe salvadora es indispensable, es gloriosa, es maravillosa. Sin esta voluntad de Dios, nosotros permanecemos muertos en delitos y pecados. Podemos casarnos, podemos tener hijos, podemos educarnos, podemos ser moralistas, podemos no hacerle mal absolutamente a nadie. Pero morir perdidos. Porque no es la moralidad la que salva. Es Jesucristo en la cruz del Calvario que permitió que nosotros pudiésemos ser salvos. Por eso, en la fe salvadora están los elementos intelectual, emocional y volutivo, o sea, de la voluntad. De verdad, Jesús murió por mí. De verdad que yo estoy muerto en delitos y pecados. Jesús murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos. Hoy está obrando esa fe salvadora en mi vida. Y gloria a Dios. Y por eso, y esto es glorioso, y esto es majestuoso, porque nos encontramos que muchas veces estamos tan muertos en nuestros delitos y pecados que ni siquiera queremos escuchar a Dios, ni siquiera queremos acercarnos a un templo, recibir una invitación, porque nos encontramos de más pecaminosos. Pero encontramos que la fe salvadora ha venido a nosotros, que somos completamente pecadores, porque descansa en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y no en nuestras obras. Y eso debe alegrarnos, debe ponernos contentos. Por eso evangelizamos, por eso predicamos el Evangelio, por eso nosotros somos salvos, porque es una obra de un Dios que vive por los siglos de los siglos, que es real, que está con nosotros, que está salvando en este minuto. Por eso la iglesia evangeliza, por eso los cristianos hablamos, entregamos tratados, predicamos en la calle, porque Dios está obrando de esa manera. Y cuando nos toca el elemento intelectual, emocional y volutivo para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros somos salvos, cuando Dios ha tenido misericordia, cuando dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia, cuando eso sucede, ¿cierto? Podemos tener nuestro segundo concepto de fe, ¿cierto? Nuestro segundo tipo de fe como fruto del Espíritu. Como fruto del Espíritu Santo. Y eso nosotros lo encontramos en Gálatas, capítulo 5, en su versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, escuche, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces encontramos la fe, ¿cierto? Este tipo de fe como fruto del Espíritu. La fe como aspecto del fruto del Espíritu mencionado en Gálatas capítulo 5 en sus versículos 22 y en su versículo 23. Entonces se refiere principalmente a la fidelidad y a la confianza inquebrantable, ¿cierto?, en Dios. Y eso es glorioso. Entonces, a diferencia de una creencia intelectual, ¿cierto? Este fruto es una transformación del carácter de quien ha recibido la fe salvadora. Repito, es una transformación del carácter.
Cuando antes vivíamos, ¿cierto?, muertos en nuestros delitos y pecados, éramos hijos de ira, como los que están afuera. Había ira, contienda, disensión, pleito, lascivia. Todas esas cosas gobernaban la vida. Entonces, la fe, como fruto del Espíritu Santo en el creyente, se refiere a algo tan glorioso como una transformación del carácter. ¡Wow! Nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo y menos a nosotros. Y eso es glorioso. Y eso es maravilloso. ¿Por qué motivo? Porque permite al creyente ser confiable ante Dios, pero también ante los demás. O sea, maravilloso, glorioso. O sea, entonces, en la Biblia está la palabra griega traducida como fe, que es pistis, que también se puede traducir como fidelidad. ¿Ya? Como fidelidad. De hecho, su significado en Gálatas 5:22 apunta más hacia la de confianza o de seguridad. Entonces, la definición ¿cierto?, que mi hermanita Flori daba, la definición bíblica más clara, en este caso de pistis, se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ese fruto del Espíritu, nosotros vamos viendo una transformación del carácter de quien ha recibido la fe salvadora. ¡Wow! ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está sucediendo en mí? Es que el Espíritu Santo ha puesto el fruto de su Espíritu, donde se manifiesta, ¿cierto?, amor, donde se manifiesta gozo, donde antes había ira, ahora hay paz. Éramos impacientes, ahora hay paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la Escritura dice: contra tales cosas no hay ley. Nadie va a decir: ¿sabe qué? Tengo contra ti que tienes fe. O nadie puede ir a un magistrado y decir: ¿sabe qué? Yo acuso a tal creyente, a tal persona porque tiene fe, porque tiene mansedumbre, porque tiene templanza, porque vive una vida de gozo a pesar de la circunstancia, porque tiene paz en medio del caos. O sea, el juez daría el martillo y diría: no tengo nada contra esa persona que está viviendo en el fruto del Espíritu. Entonces la Biblia también nos dice que, como sucedió con Abraham, nuestra fe se desarrolla a medida que nosotros comprobamos la fidelidad de Dios a sus promesas y usamos el poder que nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué cosa? Para obedecerle y para poder acercarnos a Él. Nos dice Romanos capítulo 4, sus versículos 18 al 22. ¿Ya? Entonces, ser fiel a Dios implica confiar y creer plenamente en Él y todo lo que Él promete. Vivimos de esa manera para la gloria del Señor. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la fe salvadora, tenemos la fe como fruto del Espíritu Santo, pero también tenemos el don de fe. Y ese don de fe lo encontramos en las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 12, 12 completo, pero el versículo, voy a leer algunos versículos, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice la Escritura, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo
Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros de hacer milagros, a otros de profecía, a otros de discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lengua, pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, en este caso el don de fe o los dones son repartidos como Dios quiere. ¡Wow! Entonces, el don espiritual de la fe que se encuentra en la lista de los dones del Espíritu en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 9 dice que a algunas personas se le da el don de la fe. Pero el don no se explica específicamente, ya a todos los creyentes se le ha dado la fe salvadora. O sea, quien es salvo, quien es creyente, tiene la fe salvadora. Todo quien ha pasado de muerte a vida espiritual, tiene la fe salvadora de parte de Dios, como el único medio de salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Hemos visto Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero no a todos los creyentes le ha dado el don espiritual de la fe. ¿Ya? Entonces, como todos los dones del Espíritu Santo, el don espiritual de la fe le fue dado para el bien común. ¿Ya? Que significa la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, para eso es entregado por Dios el don de la fe, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, eso también nos da a entender la importancia de congregarse, la importancia de ser parte de la iglesia local, porque también somos edificados como cuerpo a través, en este caso, del don de la fe. ¿Ya? Entonces, el don de la fe puede ser definido así sencillamente, ¿ya? Como el don especial por el cual el Espíritu le da a los cristianos la extraordinaria confianza en las promesas, en el poder y la presencia de Dios, de modo, ¿ya? De modo que pueden asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia, en su vida personal, familiar, ¿cierto? Estas posiciones heroicas no se podrían hacer solos, ¿cierto? En este sentido, el que tiene el don de la fe lo puede hacer por dirección, por guianza del Espíritu Santo. El don espiritual de la fe es exhibido como alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios, confianza en su palabra y en sus promesas. No duda, tiene una confianza plena porque está obrando, en este caso, el don de fe. Y vemos nosotros ejemplos de personas con el don de fe, los que se mencionan en Hebreos capítulo 11. Ya así como rapidito, porque ya estamos en la hora. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ellos alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Wow! Maravilloso ese don que reparte el Espíritu Santo a algunos hermanos creyentes para poder edificar el cuerpo de Cristo. A unos les da unos dones, a otros les da otros dones, y así el cuerpo de Cristo es edificado para la gloria de su nombre.
vamos a ver rapidito así una diferencia, ¿cierto?, clave del fruto versus el don de fe. Entonces, el origen del fruto de la fe o la fidelidad es producido por el carácter regenerado, ¿cierto? Ese es el origen ya del fruto de la fe. En el don de la fe es la manifestación sobrenatural específica. El propósito del fruto de la fe o de la fidelidad es la santificación, es la semejanza a Cristo, es parecernos más a Cristo. Ese es el fruto de la fe, ¿ya? Que está dentro del fruto del Espíritu. El fruto de la fe, la fidelidad, es la santificación. Esta santificación progresiva que vamos teniendo mientras estamos en el cuerpo, ¿cierto? Que ya hemos sido salvos, pero vamos camino a una etapa distinta, diferente después, que es la glorificación. Mientras tanto, el propósito del fruto de la fe es nuestra santificación y que seamos cada día más semejantes a Cristo. Y de esa manera vivir para la gloria de Dios. En cambio, el don de la fe, el propósito es operar milagros o tareas específicas. Y la persistencia del fruto de la fe debe ser constante en la vida del creyente. Pero la persistencia en el don de la fe se manifiesta según la voluntad del Espíritu Santo en el creyente. Y eso es glorioso, eso es maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, rapidito, así como una pincelada, está esa fe diaria, esta fe práctica. O sea, siempre nosotros nos encontramos de alguna manera batallando entre lo que pensamos o lo que sentimos y lo que creemos, entre lo que debemos hacer y lo que queremos hacer. Y el apóstol Pablo lo expresa muy bien, ¿cierto? En Romanos 7:15, donde dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, en la vida diaria, en la vida práctica, siempre vamos a tener este tipo de lucha. Usted podría preguntarse, ¿aún el creyente? Porque nos queda un remanente, porque estamos en santificación, tenemos un remanente de pecado, ¿cierto? Se conoce teológicamente, ese remanente va a estar ahí siempre batallando, siempre nuestra carne va a estar batallando, ¿ya? Entonces, la fe es todo lo que creemos y que también tendría que determinar nuestra forma de vida. Eso es importante, ¿ya? La fe es todo lo que creemos y eso debiese determinar nuestra forma de vida. La fe son aquellas cosas en las que creemos y se establecen como el fundamento sobre la cual se basa nuestra forma de vida. Todo lo que nosotros hacemos, sea consciente o inconsciente, está fundamentado en una estructura de creencias, ¿ya? Entonces, en ciertos casos, estas cosas pueden ser espirituales y no pueden ser bíblicas, ¿ya? Pueden ser espirituales o no, pueden ser bíblicas o pueden ser también enseñanzas que recibimos de otras personas como transmisión de la tradición familiar, etc. Por eso es importante que nuestra fe esté fundamentada en las Escrituras, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que decimos creer acerca de Dios, acerca de Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, sobre la Escritura, sobre la Biblia, sobre los seres humanos, sobre la salvación, sobre la seguridad de la salvación eterna, sobre el infierno, se tiene que ver de la forma en la vida en la que las cosas nosotros hacemos. O sea, todo lo que nosotros creemos a través de la Escritura se tiene que manifestar en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica. Porque todo lo que practicamos es lo que realmente creemos. Entonces, la fe diaria o la fe práctica es vivir nuestras
creencias, lo que creemos, lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que ha transformado nuestras vidas, no es una teoría. Entonces cuando nosotros vivimos nuestra vida, cuando enfrentamos desafíos, lo que tenemos que hacer, le pertenecemos al Señor. ¿Qué dice la Escritura? Me he embargado en Dios. Dios me ha puesto la fe salvadora. ¡Wow! El fruto del Espíritu está obrando en mí, por lo tanto tengo que llevar a la práctica lo que está obrando en mí a través de esa obra que hizo Cristo por cada uno de nosotros. Y por lo tanto, no es teórica, sino que es práctica. Tenemos que aplicarla activamente en las decisiones que nosotros hacemos, en los retos, en las rutinas cotidianas. Uno de los grandes problemas que pasan en la sociedad hoy y también dentro de las familias cristianas creyentes es que cuando tienen un desafío, cuando tienen un problema con el matrimonio, ¿qué dice la psicología? ¿Qué dice el psicólogo? ¿Qué dice, cierto, el Estado? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen las ideologías que van pasando de turno? Pero nuestra fe práctica es, así dice el Señor. Esta es la vida que nosotros debemos hacer. Debemos confiar en la providencia del Señor. Porque esta fe práctica implica confiar en la providencia de Dios. Todo lo que Dios hace es bueno, Romanos 8, 28 en adelante. Todas las cosas, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hay un Dios que está sobre encima de todas las cosas y todo lo que Él hace es bueno y confiamos y tenemos la fe, descansamos en ello, aunque para nosotros signifique dolor, incertidumbre muchas veces. Hay alguien que gobierna sobre el cielo y la tierra y es nuestro Dios, ¿cierto? Su providencia. Pero también implica orar constantemente, implica actuar con amor hacia los demás, mantener una actitud, ¿cierto?, de vivir para la gloria del Señor. Que Dios nos ayude para poder ser parte de esta obra gloriosa de Dios. ¿Hallará fe Dios en la tierra? Creo que sí lo hará, porque Dios está obrando, porque Dios va a seguir obrando en la vida de cada uno de nosotros. Por eso nosotros evangelizamos, porque esa fe salvadora es dada, ¿cierto? Esa salvación por gracia gratuita, por medio como vehículo de la fe, está vigente. Cuando hemos creído en el Señor, está el fruto del Espíritu para cambiar nuestra realidad de vida. Y ese fruto después se va a llevar a la práctica. Y eso es glorioso. Ese don de la fe para poder edificar el cuerpo de Cristo. Cuando nos congregamos, cuando nos aconsejamos, cuando nos encontramos en la calle, cuando nos bendecimos, cuando nos ayudamos, cuando va obrando también ese don de fe para llamar las cosas que no son como si fuesen. Todo esto y mucho más hace Dios. Por eso te invito a conocerlo. Y los que somos parte de la iglesia, a vivir esta fe. Una fe viva, una fe práctica. Esa fe salvadora. Esa fe del fruto del Espíritu. Ese don de fe a quienes Dios le ha repartido, utilicemos para la gloria de su nombre. Ya viene nuestra hermana Flor, ya viene nuestro hermano Alex, nuestra hermana Avellanira. Vamos a seguir con estos hermosos programas en el mes de mayo para poder edificarnos para la gloria bendita de su nombre. Porque nuestro Dios vive, porque es real y porque sigue trabajando para la gloria de su nombre. Padre bendito, le damos gracias en este momento por haber compartido, Señor, tu palabra, esta palabra gloriosa, esta palabra maravillosa, Señor, que estamos aquí porque creemos, porque tenemos la convicción, porque usted nos ha repartido esta fe salvadora, porque
y a través que por gracia hemos sido salvos, Señor, y ahí ese fruto de su Espíritu está habitando en la vida de cada uno de nosotros y nos damos cuenta cómo usted ha obrado en nosotros, cómo ha cambiado nuestra vida, ha enderezado nuestros caminos para la gloria de su nombre. Le damos gracias. Siga obrando, manifestando su poder, su autoridad, Señor, que tu palabra pueda estar impactando en vida, Señor, transformando, cambiando y también haciéndonos como creyentes, Señor, estar en el blanco perfecto para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, les bendiga ricamente.